gran saludo para todos, les damos la bienvenida a todos los lectores y todas las personas que están viendo este video a través de Estado Diario. Les queremos dar la bienvenida a este programa, a este espacio en el cual vamos a conversar de distintos temas con algunos especialistas en la materia. Y en particular para el día de hoy estamos junto a 3 destacados abogados en materia penal, 3 jóvenes abogados también, de la nueva generación, de la nueva camada. Así que vamos con ellos a conversar precisamente de lo que es el anteproyecto de reforma al Código Penal. Por eso el día de hoy tenemos con nosotros a Marcos Contreras. Marcos es socio del estudio Chávez Aguad Contreras Schurman, a César Ramos, director del área de litigios penales en Albaguil Saliasni, y a Cristian de Feudi, abogado en Contreras Veloso. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Esperamos que sea una conversación muy entretenida. Vamos a Por favor, no, estoy más que seguro que con ustedes vamos a sacar muchas cosas limpias para todos los que nos estén viendo. Y vamos a conversar de 3 temas en particular, de 3 temas, un tema bastante amplio lo que viene en este anteproyecto, en este proyecto de reforma al código, y dentro de esos 3 temas que hemos elegido, esperamos también que podamos generar también a lo mejor alguna conversación respecto a los tópicos que ustedes consideren que son más importantes. El primer tema que hemos seleccionado para conversar en el día de hoy se refiere precisamente sobre a la sistematización de las normas penales que se preparan un poco unir en este nuevo código. Cuéntenme por favor qué opinan de esta iniciativa, qué cosas destacan dentro de las nuevas penas que formarían parte del Código Penal y qué debiese incluirse y que está bien que se haya incluido o que falta por incluirse. No sé, Marco, por favor, si puedes partir comentando. Bien, muchas gracias Raúl, antes que nada por la invitación. Esta pregunta debería partir siendo respondida con la promesa que hace toda codificación. El ideal codificador es justamente tratar de reunir en un solo cuerpo legal, en un solo código, todos los delitos. Así surgió este Código Penal también, por supuesto, en 1874. Con el devenir del tiempo, tantas décadas que han pasado, obviamente han surgido nuevos tipos penales y muchos de ellos no han sido incorporados al Código Penal, sino que en leyes especiales, en el artículo, qué sé yo, por decir algo, cualquier cosa, el artículo 100 de la ley 18.900, puede encontrar un delito. Eso obviamente no ayuda para lograr el ideal codificador, que es tener todos los delitos en un mismo código, así como la carta que permita a los ciudadanos saber qué es lo que tienen que hacer, las conductas más graves, evitar. En ese sentido, este código, por supuesto, como cualquier código, aspira a ese ideal y es un gran avance. Y el trabajo que se ha hecho en ese sentido resulta bastante destacable, ya que mucha de la normativa a la cual como abogados estamos acostumbrados a tratar y que se encuentran en leyes especiales, leyes que no son penales, se incorporan o pasan a tener carta de ciudadanía en el Código Penal. Solo por decir algunas, qué sé yo, están los delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la propiedad industrial, en los delitos de tráfico de drogas pasan a estar en el Código Penal. Figuras que obviamente y naturalmente deben estar ahí, pasan en este anteproyecto a formar parte del Código Penal. También hay figuras nuevas en el contexto quizás de algunas temáticas específicas como delitos socioeconómicos o algunos bienes jurídicos específicos, podríamos hablarlo en detalle, pero también hay figuras de nuevo cuño que se incorporan, tal como por ejemplo la administración desleal, que la administración desleal sí fue incorporada recién por la ley anticorrupción, pero que no formaba parte del código Penal antiguo o por el Código Penal vigente. También yo destacaría figuras nuevas, por ejemplo, una figura fuera de los delitos económicos, una figura que es una nueva tipificación, que es el delito de hostigamiento, que es muy importante, más allá de lo que uno ve en el día a día en delito económico, impacta profundamente en cómo se relacionan las personas en sus relaciones de familia. Muchas veces uno ve que hay hostigamiento por redes sociales, por ejemplo, a una persona que han tenido una relación de pareja, por ejemplo,
Pero eso no es delictivo sino en el Código Penal vigente, sino hasta que haya una amenaza, un delito que tampoco se persigue tan seriamente tampoco. Y esa es una laguna de punibilidad, si uno pudiera hablar de ese modo, que este código también viene a rellenar. El hostigamiento ahora per se, en la medida que obstaculice gravemente la forma de vida de la persona hostigada, ahora es una figura típica autónoma. Y así hay muchas más. Tal vez César y Cristian podrían profundizar en ellas, pero son varias las figuras sistematizadas, es decir, traídas al Código Penal, y también son varias las figuras nuevas. Perfecto. César, no sé, yo creo que todos estamos un poco, o todos podrían estar un poco de acuerdo en que qué bueno que sistematicemos, pero Sí. ¿qué cosas destacarías tú en particular? No, sin duda, porque efectivamente, en términos de aplicación de la ley penal, tampoco importa si está en el código o está en legislación especial, pero una pretensión codificadora tiene una idea sistematizadora detrás. Es decir, cuando uno piensa como legislador en términos de ir regulando materia y área del derecho específica, lo que va generando son distorsiones del sistema, porque cada vez que se regula una materia especial se le brinda la importancia que tiene y es un momento esencial que hay que regular aquella materia. Y por lo tanto, ¿cuál es el impacto de eso? Que las sanciones a esa regulación terminan con un incremento infundado. La mirada panorámica que da un espacio de regulación sistemática es precisamente lo que da un paralelo, una proporcionalidad relativa, una mirada que permita comparar en términos de la gravedad de los delitos y cuáles son las penas asociadas. Y desde ese punto de vista, incluso hasta uno podría valorar la sola existencia de un espacio codificador. O sea, un espacio en que la discusión sea en términos de una mirada amplia al sistema penal, cuáles son los vacíos que tiene y cuáles son las incorporaciones que tiene. Porque otro fenómeno que se da con estos más de 100 años de existencia del Código Penal es que las reformas que ha tenido el Código siempre, como reformas particulares, han sido siempre de parche. Y en ese sentido, lo que uno observa en el devenir de los años es que se van adoptando ciertos modelos regulativos en las tendencias de reforma, y esos modelos evidentemente no guardan sistematicidad entre sí. Por ejemplo, en la historia reciente de los 2010 a la fecha, todas estas legislaciones de emergencia que fueron dictándose, por ejemplo, Ley Emilia, por ejemplo, fueron incorporando un modelo regulativo que era el de marcos rígidos, ¿ya? Y que se enfrentaba a un modelo anterior que era simplemente el incremento de la penalidad. O sea, ¿cuál es el fenómeno que nos preocupa ahora? El robo de cajero automático. ¿Qué hacemos? Subimos las penas del robo de cajero automático. El legislador en determinado momento dice, no es eso lo correcto que hay que hacer, sino que hay que tener marcos rígidos, inspirándose en la idea del anteproyecto de Código Penal del año 2013. El problema es que cuando uno introduce así esas medidas de parche, no se hace cargo de la regulación ni de los principios reguladores generales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Tenemos marcos rígidos, por ejemplo, en el ámbito de los delitos contra la propiedad, con unas penas que son francamente exacerbadas. O sea, marcos rígidos en penas que llegan hasta los 20 años por el robo. Y esas son modificaciones que evidentemente no tienen sentido, porque si vamos a tener marcos rígidos, la idea es adecuar el marco penal a lo que nos parece que sea una medida estandarizada de sanción. Entonces, ¿qué es lo que yo veo valioso, más allá de los aportes que Marco hacía referencia en términos de incorporaciones de parte especial, de creación de nuevos delitos o actualización de la regulación? Es que precisamente un ideal codificador permite tomar posturas de, por ejemplo, estructuras de imputación, permite tomar posturas respecto de soluciones de parte general, permite tomar posturas respecto del sistema de penas y de cuáles son las penas que van a existir. Creo que en un rato podríamos profundizar en ese sentido, es decir, cuáles son los defectos que viene a solucionar esta legislación, este anteproyecto, y ahí hay varios, ¿no? Perfecto, muchas gracias, César. Cristian, no sé cómo ves tú Sí. esta idea. Gracias por la invitación. Primero, recojo las palabras de mis destacados antecesores penalistas que seguramente tienen un conocimiento mucho más profundo que quien habla, pero quiero hacer presente dos cosas. Primero, este anteproyecto va a significar a todos los que nos dedicamos un poco en la práctica al derecho penal como litigante a tener que o estudiar derecho penal de nuevo en pregrado o ya someterse nuevamente a otro programa extra de magíster en Derecho Penal y Profundización, porque es un cambio estructural y significativo de toda la lógica del sistema penal que hemos conocido desde los tiempos de universidad y posteriormente en posgrado
en el ejercicio práctico. Lo que sí, como dijiste tú en un principio, si podemos llamarlo no una iniciativa, yo entendería que esto es más que una iniciativa, ya es algo de una reforma ya de larga data que se ha intentado que se materialice en definitiva por diversas circunstancias políticas, pero con un término que yo lo veo complicado, complejo en efectos legislativos una vez que entre ya su tramitación directa al Congreso. ¿Y eso por qué? Porque el derecho penal en Chile, desde la óptica de su aplicación y desde la óptica de las políticas criminales, hemos estado acostumbrados a discutir el derecho penal desde una legislación de emergencia. Siempre ante situaciones o fenómenos que se dan, se legisla conforme a eso y sin estructura o sistematización que es la que propone este anteproyecto de Código Penal. En ese sentido, también comparto tanto con Marcos como con César que cumple ese ideal, este anteproyecto de ordenar, y si uno ve y repasa el índice de este nuevo Código Penal, hay una sistematización lógica en cuanto a tanto las prioridades en la parte especial los delitos que lógicamente debieran tener un orden de prelación por su afectación a bienes jurídicos más individuales, más directos de la persona, y que luego va bajando hacia bienes jurídicos más colectivos, como por ejemplo los títulos de penalización de delitos contra el orden socioeconómico o delitos medioambientales, etcétera, que son figuras nuevas que se incorporan. Así que en ese sentido me parece que tiene una estructura bastante desarrollada, muy elevada. Creo que las personas que participaron en la preparación de este anteproyecto, que recogen los anteproyectos de 2013, también recoge el del 2015, y en ese sentido es transversal en cuanto independiente de los gobiernos de turno que tuvieron, para recoger lo que ya se avanzó y no perderlo, que es lo que suele pasar generalmente cuando se legisla. Así que en ese sentido me parece una valiosa oportunidad, pero la veo que va a ser difícil de su tramitación como está, por una serie de factores, desde la parte general en temas de penalidad, como las penas máximas que establece, que podemos discutirlo más adelante, como también estatutos de responsabilidad que parte del principio que los menores de 18 años van a estar exentos de responsabilidad penal, y varios temas que van a generar una serie de cuestiones más bien de política en su tramitación. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, les pregunto todo, ya que todos estaban un poco de acuerdo con distintos matices, pero todos de acuerdo más bien en esta idea que bueno, nos costó bastante. O sea, ver este proyecto el año 2013, que son casi las mismas personas que están hoy día en la comisión que se está redactando. Se dice que durante enero ya se podría presentar el proyecto en el Congreso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Tendremos durante el próximo año a lo mejor la discusión se dará en el Congreso? ¿Esto se avanzará rápido? Ya que todos estamos un poco de acuerdo en la necesidad y en que es mucho mejor tener todos estos delitos que han ido apareciendo en distintas legislaciones, en distintas leyes, muy reactivamente. ¿Usted cree que eso ayudará un poco a que avance este proyecto en el Congreso y sea rápidamente, podamos tener un código penal en corto plazo? Yo creo que acá uno no puede hacer sino un ejercicio de especulación. Sí, como uno que está fuera de la política y hay lógicas que le son ajenas a uno. Pero yo creo que, como decía Cristian, hay una cierta base transversal, porque el 2013 era el proyecto del presidente Sebastián Piñera, el 2015 el proyecto de la presidenta Bachelet, y esta comisión lo que busca hacer es justamente fusionar ambos. Casi todos los miembros invitados a esta comisión mixta, podríamos decirle, concurrieron, algunos, muy pocos no, pero es representativa de ambas comisiones y de ambas cosmovisiones penales, podríamos decir, que si uno mira bien en el detalle no son tan radicalmente distintas. Hay un gran acuerdo en torno a los técnicos convocados por los gobiernos de turno, al menos, en torno a grandes rasgos de materias bastante disímiles, en materias técnicas. Por supuesto que hay
y había discrepancias, y las va a haber en el proyecto que va a salir finalmente al Congreso, en temas valóricos, como mal denominados valóricos. Yo ya he escuchado a algunos comisionados de esta comisión decir que saben, que probablemente, o sea, que más bien saben con certeza, que el aborto tal como está regulado, por ejemplo, o la interrupción del embarazo tal como está regulado, no va a estar presentado al Congreso por el Ministerio de Justicia que tenemos, tal como está plasmado en el Código. Eso se sabe. La eutanasia, lo mismo. Probablemente con el estatuto penal de los adolescentes también quepa esperar algo de ese tipo. O sea, yo creo que hay cosas que debemos ya descartar desde ya, que van a ser, o que si llevaran a la práctica, van a ser tal como están acá. Por una cuestión política, probablemente van a terminar siendo presentadas al Congreso, ni siquiera presentadas al Congreso de una forma muy distinta a como están. Pero en cosas en términos cuantitativos al menos, van a ser cosas de detalle, creo yo. Temas muy importantes, como los valóricos, pero que en términos de número de disposiciones modificadas no creo que sean tan relevantes. Uno pudiera también aventurar que esos puntos justamente van a ser los más discutidos. Lo que también uno pudiera pensar, y eso también lo he conversado con algunos comisionados, es que las penas, como decía Cristian, las penas van a subir, seguro, y eso lo tenían probablemente desde el día 1 los comisionados pensado, que ellos iban a proponer X y que la pena propuesta por el Ministerio de Justicia en definitiva va a ser 2 o 3X, probablemente, porque sería un obstáculo político de la mayor envergadura que la ciudadanía estimara que esto significa un retroceso en la persecución del crimen. Y esa sería la señal probablemente que el gobierno entendería que estaría emitiendo si es que se dice que, no sé, que se baja la pena, se bajan penas de 5 a 2 años, como ocurre en muchos delitos. Entonces yo creo que esa también es una cuestión que sí o sí va a salir distinta del Ministerio de Justicia cuando se presente el proyecto oficial. Este es un anteproyecto. Con esas cosas, yo creo que en esos matices, tal vez algunos puntos más, pero con esos 3-4 puntos yo creo más o menos legislados de cara a la ciudadanía, de cara al sentir popular, probablemente los parlamentarios tengan mayor rapidez en una posibilidad de acuerdo. Perfecto, gracias Marco. Sí, yo también tengo una sensación bastante parecida. Creo que la oportunidad que genera el Ministerio de Justicia de convocar a estas comisiones integradas por técnicos y exclusivamente desde un punto de vista de la disciplina concreta que es el derecho penal, es una posibilidad que para quienes nos dedicamos a esto de verdad que se agradece. Porque uno lo puede observar lo que pasó en 2013. Hubo un anteproyecto y el Ministerio de Justicia en su proyecto oficial presentado recoge aquellas cosas que le parece que comparte desde un punto de vista político, desde un punto de vista de su viabilidad política. Hay otras que directamente las modifica. Los ejemplos que plantea Marco son precisamente históricos también. O sea, hubo modificaciones ahí respecto de aborto. ¿Ya? Pero que esté esta posibilidad de una discusión abierta desde un punto de vista técnico, más allá de las preferencias de la política, por cierto que es algo que se agradece. De hecho, es más, tampoco digamos que las decisiones que tome el Ministerio de Justicia van a ser la ley definitiva. Esto también debe esperar un debate parlamentario. Y para ese debate parlamentario, el trabajo realizado por 3 comisiones técnicas conformadas por los más destacados profesores de Derecho Penal sobre todas las áreas relevantes del Derecho Penal, por cierto que es un insumo fundamental. Esto quiere decir que de cara a una buena discusión legislativa, a una discusión parlamentaria, hay material de sobra para tomar buenas decisiones. Yo tengo más o menos ciertas opiniones respecto de cuál de esos modelos de código penal me parece más razonable, pero como bien planteaba Marcos, las líneas fundamentales son bastante estructurales y semejantes. Aquí en definitiva hay un trabajo que ha sido un continuo, que ha tratado de adoptar ciertos temas en términos desde simplificación del lenguaje hasta materias que se están regulando. Y por lo tanto ahora viene el espacio de la discusión más política, pero con estos materiales, con estos insumos que sin duda son de una calidad extraordinaria. Perfecto, gracias César. Sí, sobre el mismo tema, veo que hace un año atrás yo tenía una perspectiva bastante escéptica de la materialización de tales proyectos y que se concreten en leyes públicas en estas materias, pero he quedado bastante sorprendido durante este año y a fines de este año con la aprobación ya de la ley de proyecto anticorrupción que establece las figuras de
los cohechos, del cohecho o del soborno entre particulares y otras, y también la urgencia que se le da al proyecto de delito informático, que era una legislación que está del año 91, que este anteproyecto recoge en su tipificación bastantes similitudes con la redacción típica de las figuras penales que están en estos proyectos que ya se aprobaron, que se adelantaron a este anteproyecto, obviamente, y así que no me sorprendería que esto pudiera avanzar rápido, en ese sentido, como dije en un principio, con estas problemáticas de nuestra cultura en materia de legislación penal, que tiene estándares muy elevados, y hay que aterrizarlo también un poco, y en eso va a depender también del Ejecutivo, de aterrizarlo efectivamente a la realidad nacional, sobre todo con figuras penales que están vinculadas a la sociedad de riesgo y que hay un desarrollo bastante amplio en la legislación comparada, en el sistema europeo, etcétera, sobre los delitos vinculados a la delincuencia económica, empresarial, ambiental, etcétera, todo eso. Pero capaz que nos llevemos una sorpresa este 2019 con un avance rápido en la tramitación de este anteproyecto. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Bueno, concluimos el primer acto, la primera sesión de esta conversación respecto a la reforma al Código Penal, del anteproyecto de reforma al Código Penal. Le agradecemos también a los otros 3 especialistas que están hoy día por lo que nos han podido comentar.